Buenos días, tardes, noches, depende de qué hora estén viendo este video. Vamos a hablar del tiro parabólico y la aeronáutica. Somos Jaime Escárcega, Gustavo Gilio, Fernando Iturriaga, Roberta Valenzuela y al final, pero no menos importante, Alejandra Talamás. Es la unión de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. La aceleración en este tiro se manifiesta como la gravedad en el eje vertical. Es un movimiento de un cuerpo lanzado al espacio con un ángulo de inclinación. El cuerpo sigue un camino parabólico, por lo que el movimiento está en dos dimensiones, en X y en Y. Un objeto lanzado sin fuerza propia es llamado un proyectil. Si se ignora la fricción del aire, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es su propio peso. En este tiro se analiza el movimiento vertical independientemente del horizontal, por lo que la gravedad afecta solamente en el eje vertical, no en el horizontal. Conociendo la velocidad inicial, el ángulo de la inclinación y las alturas, podrás conocer la trayectoria del tiro en un proyectil lanzado con un ángulo de inclinación. El ángulo de salida es igual al ángulo de llegada y entre más velocidad tenga el cuerpo, mayor distancia va a recorrer. Condición de partida es BY igual a 0. La gravedad hace que el objeto frene a la hora de subir y comience a descender cada vez con mayor velocidad hasta llegar al suelo. Solo existe un solo punto de altura máxima, que es cuando llega mero arriba, y es BFY igual a 0. El alcance máximo horizontal se obtiene cuando el cuerpo llega al suelo, y eso es cuando Y es igual a 0. La función es f de x igual a y. Aquí les vamos a enseñar unos ejemplos de tiro parabólico en la vida real, que es un basquetbolista y un golfista, los cuales las pelotas cuando salen con un ángulo y una altura máxima y tienen la misma gravedad, que es 9.81. Aquí hay más ejemplos. Un jugador de americano tiene las mismas características. Y por último, el juego que todos conocen, Angry Birds. Los pájaros siempre salen con un ángulo, depende de dónde quieres que llegue, tiene su altura máxima y llega a una distancia deseada. Ahora vamos a hablar de los tipos de tiros. Existen tres tipos de tiros parabólicos que son diferenciados por su posición original, es decir, de donde son lanzados. El primero sería el movimiento parabólico completo, donde el cuerpo comienza y termina en el suelo. Algunos ejemplos de estos pueden ser las pelotas de golf, el salto de vallas, el salto de longitud, de altura, entre otras. El siguiente tipo de tiro es el movimiento de media parábola, donde el cuerpo comienza a moverse desde cierta altura y se lanza parabólicamente con una fuerza horizontal. Este tipo de movimiento no tiene velocidad inicial en Y, puesto que sale solamente con una fuerza horizontal. También existen otros donde los tramos de una teórica parabólica completa no son recurrentes. Algunos de estos ejemplos pueden ser como una canasta donde la pelota no toca el piso pero tampoco sale del piso, o el disparo de un cañón o una catapulta. Los pasos para analizar una trayectoria parabólica serían los siguientes. Primero se compone la velocidad inicial en dos componentes, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Después, identificar incógnita a resolver. Podría ser la altura máxima, el tiempo en alcanzarla, velocidad, etc. Despejar incógnita con las variables conocidas. Un tiro parabólico tiene un componente en X y uno en Y desplazándose en cualquier punto en tiempo. Esto se puede calcular con X igual a velocidad inicial en X por tiempo y Y es igual a velocidad inicial de Y por tiempo más un medio de la gravedad al cuadrado. Nuestra velocidad en X es una constante, así que es la misma en cualquier punto en la gráfica. Nuestra velocidad en Y es velocidad inicial de Y más gravedad por tiempo. La ciencia de la aeronáutica es la que se dedica al estudio, diseño y manufactura de aparatos mecánicos que son capaces de elevarse en vuelo y de sus técnicas que permiten el control de estas naves. La aeronáutica incluye la aerodinámica, que es el comportamiento del aire cuando un objeto se desplaza en su interior, por ejemplo los aviones. Las tres características principales de los aviones son: es un producto muy complejo,
es un producto con altísimo costo y es un producto de alta tecnología. Un avión tiene miles de piezas que forman sistemas, por lo que debe trabajar mediante muchos ordenadores. Un nuevo avión de tamaño medio grande puede sobrepasar los 10.000 millones de euros. Y por último, es un producto muy complejo que requiere la utilización de una alta tecnología para su diseño, desarrollo, fabricación e incluso para su mantenimiento. El vuelo parabólico. Técnica de vuelo en la que un avión desciende de forma controlada para que en su interior se consiga un estado similar al de la caída libre en el vacío. Esta maniobra permite simular un efecto de microgravedad durante periodos cortos de tiempo en el interior del aparato. El vuelo parabólico se utiliza habitualmente para entrenar a los que viajarán más adelante al espacio. ¿Cómo es que sucede? Al llegar a los 6.000 metros de altitud, aproximadamente, el avión sostiene una ascensión en ángulo de 47 grados, lo que provoca una sensación de sobregravedad en su interior, 1, 8 y 2 Gs. Al alcanzar a unos 8.000 metros, se cambia la trayectoria. Empieza un descenso de inclinación progresiva, en el que la potencia de los motores baja hasta un mínimo que se usa para contrarrestar la resistencia del aire. La sensación de gravedad baja a valores próximos a cero. Tras unos segundos de bajada, el avión va elevando progresivamente el morro, con lo que la sensación de gravedad aumenta paulatinamente. Los motores van incrementando potencia para nivelar el aparato sobre los 6.000 metros y se vuelve a ascender, volviendo a sufrir un efecto de sobregravedad, y así alternativamente. La atracción gravitatoria terrestre, en realidad, en ningún momento desaparece. La Tierra continúa ejerciendo su tracción, pero al no oponerse ninguna fuerza a esta atracción mientras se deja de sentir. Cada parábola dura alrededor de 1 minuto, durante el que se consiguen, por este orden, unos 10 segundos de sobregravedad y otros 10 segundos de microgravedad. En un vuelo de este tipo se suelen realizar entre 25 y 40 parábolas antes de volver al vuelo estabilizado.